No traje la Biblia electrónica, sino la Biblia de papel. Amén. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9. Quisiera que mientras usted lo busca, ¿quiénes lo tienen ya? Pónganse de pie los que tienen este capítulo y luego vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Cierre sus ojos, dígale: Señor Jesús, sabemos que tú estás aquí porque prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin, y aún el fin no ha llegado. Y a donde 2 o 3 reunidos en tu nombre estén, ahí estás. Señor, mira las almas de tus hijos, las almas preciosas compradas con tu sangre, que están en este lugar, tu iglesia, tu amada, tu cuerpo. Pedimos, Señor, que envíes tu palabra, que abra los ojos del entendimiento, para que podamos comprender con el corazón, para que podamos comprender, Señor, con el Espíritu, y podamos asimilar aquellas cosas que tú quieres que nosotros aprendamos, sepamos, guardemos en nuestro corazón y practiquemos. En el nombre de Jesús te damos gracias, pedimos que envíes tu palabra y la recibimos por la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, no se siente, vamos a leer el versículo número 1, dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Puede sentarse. Amén. Gracias, hijo. Yo quiero hablarles del tema: la sanidad de Jesús es en su tiempo. Usted sabe que Dios tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. El tiempo nuestro muchas veces, y yo creo que la mayoría de veces, es el tiempo incorrecto. Porque el Señor permite situaciones, permite circunstancias en nuestra vida para moldearnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre tiene un propósito en lo que permite. Nosotros no lo entendemos, y si dependiera de nosotros, dependiera del tiempo de nosotros, yo creo que todo lo arreglaríamos inmediatamente conforme a nuestra lógica humana, conforme a nuestros sentimientos, conforme a los sentires de nuestra alma. Pero el Señor dice su palabra que es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren, como dice, en espíritu y verdad. ¿Por qué dice en espíritu y verdad? Porque el espíritu que el Señor hizo nacer en nosotros de nuevo es el que comprende a Dios, es el que oye a Dios, es el que habla con Dios. Porque cuando nosotros clamamos, usamos nuestra alma, pero cuando clamamos profundamente, dice la Biblia que muchas veces no sabemos orar, y es el Espíritu Santo el que clama por nosotros, pero es por medio de nuestro espíritu humano. La Biblia dice que la carne es débil. Diga conmigo: la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Entonces, he ahí porque Pablo nos dice que debemos nosotros de ser hombres y a las damas mujeres espirituales, para que nosotros sigamos las instrucciones del Espíritu. Bueno, aquí podemos ver un pasaje en el cual vemos al Señor Jesucristo, un hombre 100% hombre, pero también a la vez era 100% divino.
El día miércoles estuvimos viendo algunos puntos de cómo el Señor caminó sobre la tierra y como hombre se cansaba, tenía que descansar, como hombre muchas veces se acostó en el barco y se acostó a dormir y ni las tempestades tan fuertes ni los vientos lo despertaron porque estaba físicamente cansado. O sea, ahí estamos viendo al Jesús hombre. Pero cuando vemos al Jesús que se manifiesta como Dios, vemos a un Jesús que cuando lo llegan a buscar al Getsemaní y preguntan, él pregunta a quién buscan y él les dice, ellos le contestan a Jesús el Nazareno, y cuando él les dice yo soy, la multitud, la turba cae al suelo. Les explicaba yo de que ahí estaba manifestándose el yo soy, el divino, Dios mismo. Por eso cayeron al suelo. Porque la segunda vez cuando se pararon y él hizo la misma pregunta, ¿a quién buscan? Ellos le dijeron a Jesús el Nazareno, entonces les dijo, ya les dije que yo soy, pero ya no cayeron al suelo. Entonces la primera vez les contestó en su divinidad y no la pudieron resistir. La segunda vez les contestó en su humanidad y él mismo puso su vida por nosotros. Amén. Entonces ahí vemos nosotros que el Señor caminó en este mundo como hombre, pero como hombre era un hombre espiritual. Diga conmigo, Jesús era espiritual. Jesús no era almático. Jesús no era almático. Jesús dijo, yo vine a hacer, ¿qué dijo? La voluntad de mi Padre. Pero en ningún momento él interpuso deseos personales. Usted sabe que cuando él fue tentado, el enemigo apeló a su alma. Cuando lo tentó en su alma. Por eso le dijo, si eres el Hijo de Dios, o sea, demuestra que eres. Usted sabe que el alma a nosotros nos dice, muéstrate. El alma es la que nos dice, no te dejes. El alma es la que nos dice, demuéstrales que sabes, demuéstrales quién eres. Esa es nuestra alma. Esos son nuestros sentires, nuestros sentimientos. Pero en cambio, el que es espiritual sabe callar cuando debe callar y sabe hablar cuando debe de hablar. Entonces en este pasaje vemos al Señor caminando como un hombre espiritual y luego se le acercan sus discípulos y le preguntan, mira, ¿qué pasó con este? ¿Pecó este? ¿O pecaron sus padres? El hombre natural siempre tiende a juzgar. Usted sabe, el hombre almático tiende a señalar, tiende a juzgar a los demás y muchas veces sin antes averiguar, sino solamente se deja llevar por los sentires. Pero el Señor, viendo su actitud, les contestó, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se deben de manifestar en él. O sea que Dios había permitido que aquel joven, aquel niño naciera ciego porque él tenía una hora para sanarlo. Él tenía una hora para glorificarse en aquel joven. Sigamos leyendo. Dice el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y fíjese, él declaró estas cosas porque cuando nosotros trabajamos para Dios debemos trabajar ante la luz de Dios. El Señor dijo una verdad, ahora quizá hay ventajas, pero aún hoy es una realidad que no en todas las ocasiones se puede trabajar de noche. Hay gente que trabaja de noche porque trabaja en una fábrica donde tiene luz y porque tiene maquinaria y porque todo es práctico al modernismo.
Pero ¿usted cree que las personas que siembran pueden sembrar de noche? Aunque tuvieran luz, aunque tuvieran muchas cosas, no es práctico hacerlo. Y si tuvieran que arar la tierra y sembrar la semilla, yo pienso que hasta aún el calor del día hace propicia la siembra y no lo frío de la noche. Ahora, nosotros dice la Biblia que nosotros somos tierra fértil, ¿verdad? Entonces el Señor debe de trabajar con nosotros cuando es de día. Somos hijos del día. Por eso el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos son luz? ¿Usted es luz? Debemos de ser luz. Pero me llama la atención cómo el Señor, en el tiempo de Él, dice que hace una serie de sanidades un poco extrañas, ¿verdad? Porque lo más lógico, lo más bonito hubiera sido que el Señor hubiera dicho, y este es tu momento, y le hubiera puesto la mano sobre sus ojos, y sus ojos le hubieran sido abiertos. Pero miremos qué hizo. Verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. O sea, qué método tan extraño, ¿verdad? Imagínense que les dice, miren, no pecó no pecaron sus padres, no se dejen llevar por lo que vean, nada más. No sean carnales. Y luego les dice, ¿saben qué? Yo soy la luz del mundo y para esto he venido. Y luego se agacha el Señor y comienza a escupir. ¿Qué hubiera pensado usted? ¿Qué hubiera pensado? ¿Pero qué es esto? Y me imagino que tuvo que escupir bastante para hacer lodo, ¿no? Porque si la tierra donde él estaba era tal vez así polvo, pues tuvo que haber hecho una masa. O sea que tuvo que haber estado escupiendo y escupiendo y escupiendo. Y ya que estaba el lodo, lo tomó con su mano y se lo puso en los ojos al ciego. ¿Qué hubiera pensado alguien? ¿Pero qué es esto? Esto es una locura. Este hombre se está burlando del ciego. ¿Qué está haciendo? Hubiera pensado alguien. Usted sabe, gente mal pensada. Yo creo que usted no hubiera pensado eso. Porque usted no es mal pensado. Dígale al que tiene al lado, usted no es mal pensado. Pero el Señor usa métodos extraños. Pero Él siempre sabe lo que está haciendo. Eso es lo bueno con el Señor. Que para nosotros nos parece a veces una locura lo que está pasando, pero el Señor está en control. Diga conmigo, el Señor siempre está en control. Eso es lo bueno con Dios. Que por eso nosotros podemos descansar, podemos estar tranquilos. Por eso cuando usted ve a su hermano que está afligido, dígale, hermano, tranquilo. Él está en control. Y le voy a decir algo más. Cuando usted esté intranquilo o intranquila y su alma esté dentro de usted, que es un alboroto, dígale a su alma, alma mía, tranquila, tranquila. Él está en control. Me llama la atención porque aquí luego dice el Señor, el verso 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. O sea, le dijo, mira, ahora que ya te unté tus ojitos con lodo, levántate y ve a lavarte. Ve a lavarte al estanque del enviado. Hermano, todo lo que estamos leyendo aquí a mí me parece un poco extraño, porque aquel hombre es ciego. ¿Cómo es posible que lo levante y le dice, ahora vete a lavar? ¿Y cómo iba a llegar si no ve? Seguramente aquel joven tal vez tenía un bastón y ya sabía más o menos el camino,
Pero lo interesante es que el Señor no le dice a Pedro, mira Pedro, agárralo de la mano y llévalo a que se lave. No, ve tú a lavarte. O sea, el Señor esperaba que aquel joven hiciera su parte. Porque él fácilmente lo hubiera podido agarrar él mismo y le hubiera dicho, ahora ven, te voy a llevar y te vas a aquí está el agua, mira, lávate. No, ve y lávate. ¿Qué requería eso, hermano? Requería obediencia, requería esfuerzo, disposición y sobre todo fe. Pero aquel joven lo hizo. Dice el 8, entonces los vecinos, dice el 7, sigamos en el 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, fíjese que él fue y accionó inmediatamente, no lo pensó. Dice, fue entonces y se lavó, ¿y qué dice? Y regresó viendo. Pero hay algo muy curioso. Yo no sé cuánto tiempo le tomaría a ese joven llegar hasta el estanque. Quizá preguntando, quizá diciendo dónde está el estanque de Siloé, y la gente le decía, sigue derecho donde va, sigue derecho. Yo no sé cuánto tiempo. La cuestión es que tuvo fe, tuvo disposición, tuvo obediencia, no le importó el tiempo hasta que logró la hazaña que le habían pedido. Y luego, ¿qué dijo? Regresó viendo. ¿Por qué no se fue a su casa? ¿Por qué no se fue a cualquier otro lado? No, él decidió regresar a donde le habían untado lodo. Pero para su sorpresa, el Señor se había ido. El Señor no lo esperó. El Señor le dijo, ve a lavarte y bueno, ahí nos vemos, se fue. Cuando el ex ciego regresó, ya no estaba el Señor. Veamos entonces, el 8. Los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Él decía, no me parezco, yo soy. Y luego, sigamos la lectura, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, levántate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Bien fácil, ¿verdad? Bien sencillo. Diga conmigo, lo que Dios hace, lo hace sencillo. Porque el Señor no nos va a pedir más de lo que nosotros no podamos darle o podamos comprender. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Le hago una pregunta, ¿por qué está usted esta noche aquí? Porque el Señor lo tocó. Usted pudiera estar en cualquier otro lado, quizá en una fiesta, quizá en un cumpleaños, quizá trabajando, quizá durmiendo, o quién sabe dónde. Pero ¿por qué usted está aquí? Porque el Señor un día le tocó su corazón. Y nosotros en nuestro espíritu gemimos por Él, buscamos, anhelamos de Él, por eso estamos aquí. ¿Cuántos estamos aquí por eso? ¿Verdad? Ahora si alguien está por otra razón, entonces pues a un buen lugar vino, ¿verdad? Para que el Señor lo toque. Porque quizá otros vinieron quizá por ver a una persona, quizá ver a un joven o ver a una joven, eso se da mucho, ¿verdad? Pero yo creo que usted vino por ver al Señor. Entonces, quiero que vayamos un poco más adelante en la lectura. Veamos el 15. Y dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él le dijo,
Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Bien fácil la explicación, ¿verdad? En 3 partes se explicaba el asunto. Entonces algunos de los fariseos decían, el 16 estoy leyendo, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. O sea, los religiosos, los fariseos eran tan religiosos que el Señor hacía proezas los días sábados. Sanó a una mujer que tenía 18 años de estar encorvada. Le sanó la mano a un hombre que la tenía seca un día sábado. Y hizo tantas cosas, la Biblia dice, y en vez de alegrarse los religiosos, se enojaban porque ellos guardaban sus propias tradiciones. La Biblia dice que el Señor es Señor del sábado. Jesús es Señor del sábado. La ley de Moisés decía que los israelitas tenían que guardar el día sábado, empezando desde el viernes, desde las 6 de la tarde y terminando, creo yo, hasta el sábado a las 6 de la tarde. Pero lo guardaban como el día de reposo, porque el Señor hizo su creación y el séptimo día descansó. Y fue una ley que Dios le puso a los israelitas. Pero cuando vino Jesús guardaba el sábado, porque era judío. Pero ellos decían que él quebrantaba el sábado porque sanaba gente. Qué contradicción, ¿no? En vez de alegrarse. Y cuando vieron aquel ciego de nacimiento ver, hablarles, explicarles quién lo había sanado, porque él dijo, aquel hombre que se llama Jesús, aquel hombre que se llama Salvador, aquel hombre que le dicen Emmanuel, Dios con nosotros, él me sanó. Pero le decía, mira, ese hombre no procede de Dios. Entonces miremos lo que contestaba él. Dice, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces dice que los religiosos, hermano, no estaban convencidos. Ellos querían de una forma u otra negar las cosas grandes que Dios había hecho. Usted sabe que los hombres siempre quieren contradecir lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, ahora hablan de la teoría del Big Bang, ¿verdad? Hasta en la televisión sale, y en el principio hubo un Big Bang y todo empezó, dice, ¿verdad? Siempre quieren darle explicación. La vez pasada estaba viendo que le quieren dar explicación cómo Moisés salió de Egipto. Entonces, ellos explican que la nube que detuvo a los israelitas fue un truco que Moisés hizo. Porque dicen, no nos olvidemos que Moisés fue príncipe de Egipto. Y no nos olvidemos, dice el que estaba narrando la historia, que Moisés no era ningún tonto, dice. Moisés era un hombre de guerra. Y él usó una estrategia militar, que un grupo de personas fueran atrás con antorchas, y al llegar la noche brillaba tanto la luz que dejó ciego a los egipcios. Imagínense, por no aceptar que la Biblia dice que hubo una columna de fuego que el Señor levantó. Siempre quieren negar lo que Dios hace. Le decía lo del Big Bang, ¿verdad? Bueno, ¿y no será que entonces, supongamos que fue el Big Bang, no dijo el Señor, sea el Big Bang y todo empezó? Porque alguien tenía que dar la orden, ¿no? Pero el hombre siempre se complica. Luego dicen que Moisés no atravesó el mar, como dicen, en seco, sino que Moisés había vivido 40 años en el desierto. Y Moisés tenía bien chequeada el área. Y Moisés sabía exactamente en qué época del año el río o el mar bajaba de nivel. Y el área a donde estaba más bajo.
Entonces dice que mientras aquellos estaban con las antorchas de fuego deteniendo a los egipcios, entonces otro grupo los lideraba con otras antorchas adelante para que todos caminaran, y el agua era como un lodo el que había, nada más. Entonces no pasaron ni en seco, dice, sino que como en agua emposada, y pasaron. Pero la parte que ya no dicen es que entonces cómo se ahogaron los egipcios. Esa parte ya la dejan, hasta ahí llegan ellos, ya no dicen el resto. Porque si el milagro fue que si aquellos pasaron en agua con lodo, como es que el ejército de Faraón se ahogó en el agua con lodo. Seguramente han de haber dicho, bueno, las carretas no podían caminar y se atascaron. Bueno, algo tienen que decir, pero siempre quieren negar las cosas que Dios hace. Si no, miremos, aquí estamos leyendo precisamente eso. Mira el versículo 17. Entonces volvieron a decirle, porque no se convencían, al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, mire, ese tenía discernimiento. ¿Sabe qué les dijo? Que es profeta. ¿Era Jesús profeta? Sí. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? ¿Qué le dijo? Dame de beber. Bueno, y comenzaron a hablar, a tener un diálogo, y le dijo, ve y llama a tu esposo. Le dijo, no tengo. Pues bien has dicho, porque 5 esposos has tenido, y el que tienes ahora no es tu esposo. Entonces le dijo, me parece que eres profeta. ¿Y qué le dijo el Señor? Que sí. Le dijo, si tú supieras quién habla contigo, no solo te habla un profeta, sino que te habla el Cristo, el ungido, el Cristo esperado por generaciones de generaciones está enfrente de ti. O sea, ella lo reconoció como profeta porque le dijo su vida. Pero al ciego le dijo su vida. ¿Le dijo su vida? ¿Verdad que no? ¿Qué hizo? Solo le puso lodo de la forma menos convencional y se sanó. Entonces cuando le preguntaron, ¿qué dices tú de él? Le dijo que es un profeta. Dice el 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, ¿verdad? Siempre, ahí le digo, siempre quieren dar la explicación. Han de haber dicho, no. Este ha de haber sido quizá el gemelo. Mire, algo se han de haber inventado. O si alguien ha de haber dicho, no, pero no tiene gemelo. Pero el primo, ha de ser el primo, se parecen. Ya hicieron el truco, fueron a esconder al otro y salió este. Saber cuánto le pagaron. Y comenzaron a cuestionar. No creían los judíos que él había sido ciego. Estoy leyendo el 18. Y que había recibido la vista hasta que llamaron ¿a quién? A los padres del que había recibido la vista. Bueno, usted me imagino que ha leído este capítulo. Los padres tenían miedo. Ellos tenían miedo de que a ellos los expulsaran de la sinagoga, porque ellos, los fariseos, habían amenazado que quien reconociera que Jesús era el Mesías, o que era un profeta, o que era alguien que venía de Dios, lo iban a expulsar. Claro, los padres tenían miedo. ¿Y qué fue lo que contestaron? Bueno, pregúntenle a él ya tiene edad, es mayor de edad, él andaba solo, él puede explicarse por sí mismo, pregúntenle a él. Leo el 24, el 23, y dice: por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Verso 24 dice: entonces volvieron por tercera vez, oiga, a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Oiga, al Señor lo llamaron de todo. De todo lo llamaron.
Fíjese que les dijo el Señor a los fariseos. Vino Juan el Bautista, que no comía con todos ustedes, sino que comía miel silvestre y su alimento eran los saltamontes. Y decía, ese hombre está loco y tiene un demonio, decían los fariseos. Y tenía un mensaje poderoso, ¿verdad? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan. Bautizaba en agua y luego andaba con un vestido de piel de camello y vivía en el monte. ¿Y qué decía? Es un loco y es un endemoniado. Luego dice el Señor, vine yo y yo como con todos, hablo con todos, y dicen, es comelón y bebedor. O sea que siempre el que quiere poner una excusa la pone, ¿verdad? Es tremendo. Por eso ellos le dijeron al Señor que era, al Señor también le dijeron que era endemoniado. Cuando él sacaba a los demonios, decía, en el nombre de Belcebú echa fuera a los demonios. El Señor les dijo, ningún reino dividido puede prevalecer. Si yo echara los demonios en el nombre de Belcebú, entonces el reino de los cielos ya estaría partido, aunque ya lo está, dijo el Señor de hecho. Pero no porque estén divididos, sino porque Él vino a derrotar al diablo. Dice amén. Veamos entonces, 24 estoy. Le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. 25, responde él. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Buena respuesta, ¿verdad? ¿Sabe por qué fue buena respuesta? Porque el ciego dijo, bueno, yo realmente no lo conozco. Yo no lo he visto jamás. Bueno, era ciego. Me sanó, regresé, ya no estaba, lo ando buscando, y ellos dicen que es pecador. Pues si es pecador, no sé. La cuestión es que puedo ver. Me gusta la respuesta porque no hizo asunciones, ni tampoco juzgó, sino que ¿qué hizo? Recibió. ¿Qué es entonces, hermanos, lo que nosotros debemos de hacer mientras estamos en un trato con Dios? Recibir. Recibir. Recibamos lo que viene de Dios, no lo cuestionemos. Porque todo lo que es de Dios es de buen nombre. Todo lo que es de Dios dice que es un regalo que viene del Padre de las luces, de quien viene, que dice, todo buen regalo. Y es un don perfecto. Entonces, si estamos quizá pasando situaciones difíciles, pero en tu corazón estás bendecido, recíbelo. Hay gente que está pasando, hermano, que quizá no tiene dinero como tenía antes, quizá no tiene un empleo donde él gane cantidades de dinero, pero la pregunta sería, ¿te hace falta algo? ¿Te hace falta algo, hermano? No, no me hace falta nada. ¿Tienes que comer? Sí. ¿Tienes un techo donde dormir? Sí. ¿Tienes ropa? Quizá no tienes la más cara, pero ¿tienes ropa? ¿Sí? ¿Tienes ropa bonita? Pues sí, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Tienes problemas? ¿Cuántos tienen problemas aquí? Levanten la mano, ¿cuántos tienen problemas? Todos tenemos problemas. La ventaja es que tenemos de nuestro lado quien puede resolver todos nuestros problemas. Por eso el ex ciego no se puso a cuestionar tanto. Dijo, yo no sé si es pecador o no, la cuestión es que a mí me benefició.
La cuestión es que yo he pasado saber cuántos años tenía. Dijeron que era mayor de edad, por lo menos tenía más de 20 años. Tenía como unos sus buenos, si fuera ciudadano norteamericano, tenía más de 21, ¿verdad? Pero era judío, así que tenía más de 15. Porque usted sabe que a los niños judíos a los 13 años les celebran una fiesta, ¿verdad? A donde el papá dice, bueno, de aquí para adelante lo que él haga es cuestión de él. De eso se trata esa fiesta de los 13 años. Así que era mayor de 15, era mayor de edad. Y él ha de haber dicho, bueno, yo he pasado más de 15, 20 años aquí con ustedes y ustedes no han hecho nada por mí, pero aquel hombre me sanó. Y yo no lo fui a buscar, él me fue a buscar a mí. Entonces, oiga esto. Estábamos viendo en el verso 25. Veamos el 26. Le volvieron a decir, oiga, por cuarta vez. Ya el ciego estaba ya casi como Kiko, vaya desesperado. Oiga, dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Oiga, ya tenían al ciego ya chino de tanto preguntar, hermano. Por eso les dijo él. Bueno, chino quiere decir por ejemplo en Colombia, chino le dicen a los niños, ¿no? En Guatemala le dicen los patojos. En El Salvador los hipotes. En Honduras también los hipotes. Pero bueno, ya lo tenían aburrido al pobre y les dijo, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y oiga lo que le dijeron. 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Oiga, como dice, excuse me, ¿verdad? O sea, de Moisés. Porque no podían ver en el mundo espiritual que a quien tenían enfrente de ellos era mayor que Moisés. Porque el mismo Jesucristo dijo, Moisés fue un siervo fiel de la casa. Y luego lo explica más adelante Pablo, y él dice que Moisés fue un hombre fiel y un hombre grande, pero fue siervo de la casa de Dios. Pero no se dieron cuenta que ahí tenían al hijo del dueño de la casa. ¿Quién es más grande, hermano? ¿El dueño? ¿El hijo del dueño? ¿El heredero de todo? Estaban más ciegos que el ex ciego, porque viendo no veían, oyendo no oían. Porque cuántas veces les dijo el Señor, yo soy el Cristo, y no le creyeron. Cuántas veces lo vieron a él resucitar. Por lo menos en la Biblia veo yo que el Señor resucitó 2 muertos, no, varios. ¿Se acuerda que el Señor resucitó el hijo de aquella viuda que era único? Resucitó a la hija de Jairo. Y resucitó al que fue más sonado en todo Israel. ¿Quién fue? Lázaro, en pleno día del cementerio lo fue a sacar, oiga, y ni así le creyeron. ¿Qué más necesitaba hacer el Señor para que reconocieran que Él es el Cristo? Si el Cristo decía que iba a venir a sanar ciegos, ahí estaba uno. Iba a venir a resucitar muertos, había resucitado muertos. Iba a levantar al cojo, había levantado a aquel que había estado 38 años paralítico. Sanó a aquel que hasta le rompieron el techo al amigo, ¿verdad?
y lo bajaron ahí, o los amigos del cojo le rompieron el techo a saber a quién, hermano. ¿Y qué le dijo el Señor a ese hombre? Le pregunto, ¿cuáles fueron las palabras de él? Ahí habló como Dios. Porque cuando lo vio, los fariseos decían, vamos a ver qué hace ahora. Ahora sí lo agarramos cabal en curva, dijeron, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Hijo, tus pecados te son perdonados. Les dijeron los que estaban a la par. De plano se tenía que hacer el quite. Como no lo puede levantar, pues algo tiene que decir, ¿no? Tus pecados te son perdonados. A cualquiera le dicen eso. Pero otros decían en su corazón, este hombre blasfema. Porque ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿cómo estaba hablando Jesús ahí? Como Dios. Porque le estaba diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces les dijo, pero nadie dijo nada. Todos lo decían aquí, mire, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Nadie hablaba nada. Todos decían, este hombre es pecador. Todos decían, este hombre está blasfemando. Otros decían, se está haciendo el quite. Pero el Señor les dijo, pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, oiga lo que les dijo, para perdonar pecados. Les voy a hacer la parte más fácil. Oye, hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué hizo? Se levantó, agarró su cama y se fue. ¿Le creyeron? Entonces ya el Señor ya no podía hacer más por ellos. La Biblia decía de que el Mesías tenía que sufrir en la cruz. Dijo Isaías 53, será varón de dolores, despreciado, llevará todos nuestros quebrantos, llevará todas nuestras enfermedades, y por sus llagas seremos sanados. ¿Y qué le hicieron en la cruz al Señor? ¿Lo llagaron? ¿Para qué lo llagaron, hermano? Para que usted y yo seamos sanos. Pero ni así le creyeron. Sigamos entonces, vamos a ir concluyendo. Le dijeron y le injuriaron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. ¿Sabe que la Biblia dice de que Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra? Pero no siempre fue así. Cuando tenía casi 40 años mató a un egipcio, cuando era el príncipe de Egipto. Cuando tenía 80 años y el ángel de Jehová o el mismo Dios se le apareció en la zarza, Moisés dijo, soy torpe y no sé hablar. ¿Y qué le dijo el Señor? Pero tienes un hermano que habla más de la cuenta. Y no solo habla, sino que es inteligente. Tienes a Aarón. Yo le digo al Señor, te he dado sabiduría, pero tú sientes que eres torpe. Pero te voy a dar a tu hermano por profeta tuyo, le dijo, para que tú le digas a él qué es lo que va a decir. De todas maneras, Moisés hablaba en Aarón. Mejor si hubiera quedado él solo, ¿no? ¿No le parece? Porque cuando llegó con el faraón, le había dicho el faraón, un hombre arrogante, ¿y en nombre de quién vienes? Le había dicho él al oído, en el nombre del gran yo soy. En el nombre del gran yo soy, decía que. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque Moisés era siervo, pero el Señor estaba enfrente de ellos, que es el Hijo. Veamos entonces cómo ellos tenían el corazón tan endurecido, pero aquel muchacho que había sufrido toda su vida tiene el corazón blando para el Señor. Veamos entonces el 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, oiga cómo lo trataba,
Respecto a ese, ya no le decían ni Jesús, sino a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Eso es lo maravilloso, que ustedes que son tan creídos, que todos lo saben, no saben de dónde viene ni de dónde es, y yo que no sé nada y que no pretendo ser nadie, haya venido él a mí. La Biblia dice que Dios escondió las cosas grandes de los sabios de este mundo y se las dio a los pequeñitos. Así que si usted en esta noche está escuchando este mensaje aquí, y los que nos van a escuchar por video o por grabación, usted es un pequeño, usted es un chiquito, usted es un pequeñito. Usted sabe, David era pequeñito. Usted sabe que también Saulo de Tarso antes se creía grande, pero cuando el Señor lo fue a buscar, porque él no sabía nada, se cambió el nombre, y de Saulo se puso Pablo, y Pablo quiere decir pequeño. Entonces, ¿en quién se fija Dios? En los pequeños. O sea que si usted ve a alguien ahí que es mero creidito, pero es hijo, entonces lo que el Señor va a meterlo es en un trato donde le va a quitar todo lo creído. Ya cuando se quede como Moisés, que diga no sé nada, entonces le va a decir ahora sí, porque él busca pequeños. Veamos y vamos a ir concluyendo. Veamos el verso 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Oiga cómo lo trataron al pobre ciego. Tú naciste en pecado. Bueno, ¿y a qué vino el Señor entonces? ¿Vino a salvar a los sanos? ¿A qué vino el Señor? A sanar a los enfermos y a salvar a quienes, a los pecadores. Por eso lo juzgaban y le decían: te sientas a comer con los publicanos, con los ladrones, te sientas a comer con las prostitutas. ¿Qué les dijo el Señor? Bueno, yo no vine a buscar a los sanos. Ustedes, porque están sanos, no ando con ustedes, pero estos están enfermos, por eso ando con ellos. Fíjense que el Señor era práctico en sus cosas, ¿no? Ahora le digo yo a usted: ¿por qué usted y yo estamos aquí? ¿Por santos? ¿Por qué estamos aquí? Dice que nos encontró muertos en nuestros delitos. ¿Qué es delito, hermano? No, pero así traducido así a lo que ahora se habla de la penalidad del juzgado. ¿Qué es un delito? Un crimen, ¿verdad? O sea, cuando usted ve las noticias, dicen, como tienen que hablar así bonito, ¿no? Entonces dicen: iban los policías, pero no pudieron agarrar a los delincuentes, dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un delincuente? Es un ladrón, es alguien que hace algo malo, hace muchas cosas malas. Ese es un delincuente. Y el Señor nos rescató de nuestros delitos y de nuestros pecados. Pues sí, entonces por eso al pobre ex ciego lo sacaron y le dijeron: vete de aquí porque eres un pecador. Mire, realmente contradictorio todo lo que estos hombres hacían. 35, oyó Jesús que le habían expulsado. O sea, el Señor muchas veces espera que nos expulsen. Diga conmigo: el Señor muchas veces espera que nos expulsen, que nos saquen del lugar donde estamos cómodos muchas veces.
Porque el ex ciego se fue a la sinagoga porque ahí se sentía cómodo. Pero hasta que lo sacaron de una patada, entonces el Señor oyó que lo habían expulsado. ¿Y qué pasó? Y hallándole, ¿quién lo halló a quién? ¿Quién halló a quién? Usted no ha oído que muchos dicen, y cuando dan su testimonio, que por cierto dan testimonios malos, ¿verdad? Porque comienzan a contar su testimonio. Cuando yo era matón, dice, ¿verdad? Andaba con una jacket de cuero. Andaba con una 45 en el lado derecho. Andaba con una metralleta en el lado izquierdo. Y con un cuchillo aquí en el pantalón. Y comienzan a contar todas las maldades que hacían. Y hasta que están terminando, dicen, lo último que dicen, ¿verdad? Hasta que hallé a Cristo, dicen, ¿verdad? Y ahí terminó el testimonio. Ya dijeron todas las maldades por 45 minutos. Y se toman un minuto para decir, hasta que hallé a Cristo. ¿Y sabe que eso está malo también? Porque Cristo nos halló a nosotros. O sea que ni tan siquiera nosotros hallamos a Cristo. O sea que cuando ese matón andaba dándole por todos lados a matar a alguien, cuando Cristo lo encontró, ¿no será eso muy conocido con nosotros? ¿No será que andábamos a ver haciendo qué cosas cuando nos encontró el Señor? Porque aquí eso es lo que dice. Dice el 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo. ¿Quién le dijo a quién? Entonces, ¿quién halló a quién? Jesús lo halló a él, ¿no? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? O sea, aquel muchacho andaba queriendo creer, andaba queriendo encontrarse con quien lo había sanado. Y dice el 37, Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo es. Eso es maravilloso, hermano. ¿Sabe cuál es la maravilla más grande de este capítulo 9? No es ni tan siquiera la sanidad. Yo la maravilla más grande que encuentro en este capítulo es del verso 35 al 38. Que el Señor lo fue a buscar, que el Señor lo encontró, que el Señor le dijo, ¿crees? Y que el Señor se identificó quién era. Eso es lo más grande, porque oiga la reacción de él. Le dice el 37, lo vuelvo a leer. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Oiga, o sea que el ciego ahí, cuando oyó esas palabras, el que habla contigo es, el que te sanó, cayó postrado y lo reconoció como Dios. Ya no lo reconoció ni como Moisés, ni como el Mesías, sino como el Dios Todopoderoso, porque lo adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Pero a este joven le llegó la hora en la cual el Señor tenía para darle la vista. Es maravilloso, hermano. ¿Sabe qué es lo más maravilloso?
que el mismo Señor del capítulo 9 de Juan está aquí. Y que aunque tengamos que vivir situaciones difíciles, ¿qué dijimos al principio? Él está en control. ¿Puede poner de pie? Y le puede levantar sus manos al que está en control. Y le puede decir: Señor,